Entonces, estábamos en esta parte de los volúmenes. Aquí era la página como 300 casi, ¿no? No. 422. Gracias. Bien, volúmenes. Entonces estábamos con esta cuestión. Ya vimos que lo podemos aproximar mediante una especie de rebanaditas. Aquí estábamos, rebanadas. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí tenemos una definición. Esta también ya la vimos. ¿Sí? Esa definición ya la vimos. Pero vamos a ver que los volúmenes que vamos a estudiar básicamente se van a generar a partir de una función, la cual va a girar alrededor de un eje. ¿Sí? Entonces, cuando esa función gira alrededor de un eje, se obtiene el volumen del sólido que quiero calcular. ¿Sí? Bien. Ese volumen del sólido yo lo puedo más o menos estimar sumando los volúmenes de los cilindros. Aquí sí van a ser cilindros. ¿Por qué? Porque al girar sobre un eje se va a generar ese sólido, y ya dijimos que entre más delgadito hagamos cada rebanadita, vamos a obtener una mejor aproximación, y de esa manera vamos a tomar como rebanada básica o fundamental cilindro. Y aquí lo podemos ver. Si se fijan, yo aquí tengo ese volumen, pero observo que entre más grandes sean los cilindros, voy a obtener una mejor aproximación. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bien. Estos cilindros, a fin de cuentas, los podemos visualizar como si fueran discos. ¿Sí están de acuerdo, no? Discos. Vean, observen, cada cilindro viene siendo como una especie de disco. Aquí lo podemos ver claramente en este que son menos discos, que el radio de cada disco viene siendo como que el punto medio. No sé si se alcanza a ver aquí, como que el punto medio. ¿Sí? Y obviamente al aumentar la cantidad de discos se obtiene una mejor aproximación del volumen, pero aquí lo está haciendo con respecto a los puntos medios. Vean, observen, son los puntos medios de la altura de cada disco, lo que va a determinar el radio. ¿Sí? Porque un cilindro es aquel que obtengo un cilindro. Miren, de hecho, aquí sí quiero comentarles una cosa. El concepto de cilindro es muy universal, porque generalmente nosotros lo relacionamos con cilindros circulares. ¿Sí? Por ejemplo, los tanques de almacenamiento tienen forma cilíndrica, las latas de refresco tienen forma cilíndrica, pero es porque los estamos relacionando con cilindros circulares, pero no todos los cilindros son circulares. Hay cilindros parabólicos, cilindros elípticos, cilindros exponenciales, y eso lo van a ver en la materia de cálculo vectorial. De hecho, el concepto de cilindro viene siendo puede haber cilindros cerrados o abiertos. Desde un punto de vista muy por así decirlo, fundamental, no existen cilindros abiertos. ¿Por qué? Pues porque pueden estar abiertos por arriba o por abajo. ¿Sí? En el caso del cilindro circular o del cilindro elíptico. Pero puede haber cilindros parabólicos. Un cilindro parabólico siempre es abierto por donde lo quieras ver, tanto por arriba como por abajo, como por un lado. ¿Sí se entiende? Entonces, ¿cómo obtengo yo un cilindro? Aquí no quisiera entrar tanto en detalles geométricos, pero básicamente un cilindro lo obtengo cuando soy capaz de trazar una figura
Recuerden que una figura se relaciona con área, ¿sí? Esa figura puede ser cilindro, puede ser cuadrado, puede ser triángulo, pentágono, puede ser cualquier polígono irregular, incluso puede ser un seno, lo que sea, y luego lo extruso. Yo creo que al utilizar la palabra extrusión ya más o menos sabemos a qué nos referimos, porque todos ahora ya han visto la materia de, o han visto esa herramienta de SolidWorks, ¿sí? Que básicamente sirve para diseño. Entonces, ¿cómo es que tú empiezas un proyecto? Generalmente en SolidWorks lo obtienes dibujando una traza y luego extrusando. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, cuando yo dibujo esa figura en el plano y luego la extruso, obtengo un cilindro. Pero aquí van a ser cilindros circulares. Entonces los cilindros circulares deben de tener un radio, ¿sí? Por eso es que este método se le conoce como método de los discos, ¿ok? Y es el método más sencillito. Entonces, ¿cómo es el método de los discos? Aquí tenemos más o menos una idea de cómo opera esto. Si se fijan, yo tengo una función que en este caso es y igual a raíz de x. ¿Están de acuerdo? Esta función puede girar en torno al eje y o en torno al eje x. Si gira en torno al eje x, lo que yo voy a hacer es dibujar la región y al girar sobre el eje x voy a obtener un paraboloide, bueno, no es un paraboloide, bueno, sí, un paraboloide horizontal. ¿Sí están de acuerdo, no? ¿Qué viene siendo esto? Es un sólido. Es un sólido. Entonces, si yo quiero calcular el volumen de este sólido, ¿cómo le hago? Bueno, pues ya acabo de ver que lo puedo hacer utilizando cilindros, discos, ¿verdad? Discos. Esos discos, fíjense cómo van a ser siempre perpendiculares al eje de giro. Como mi eje es el eje X y es horizontal, entonces mis discos van a ser verticales, porque siempre van a ser perpendiculares al eje de giro. ¿Queda claro? Bien. Ahora, ¿qué características tienen esos discos? Que a fin de cuentas son prismas circulares. Bueno, pues tienen un área transversal. Y esa área transversal, pues es la del círculo, que yo sé que es pi por radio al cuadrado. ¿Y qué es el radio? El radio es la distancia del centro a la circunferencia. Se va a generar una circunferencia. Entonces, esto viene siendo el radio, ¿sí? Y si se fijan, el radio va a ser distancia vertical, ¿sí están de acuerdo? Entonces, involucra involucra ordenada, involucra función. Por eso es que el radio es ¿quién? Raíz de x. ¿Por qué? Porque es el valor de y de la función. ¿Sí están de acuerdo? Bien. ¿Qué otra cosa incluye? Espesor, que viene siendo la altura del cilindro, ¿sí o no? Y esa altura es esta cosa. ¿Y cuánto vale? Pues es un incremento en x. ¿Y por qué digo que es un incremento en x? Sí, pues porque es una cantidad en x que precisamente al hacerla más pequeñita me va a dar una mejor aproximación del volumen. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, entre más pequeñito sea delta x, voy a tener más discos y al sumar el volumen de cada uno de ellos voy a lograr obtener una mejor aproximación del volumen. Es decir, podemos decir que el volumen es el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde igual a 1 hasta n. Voy a sumar todos esos cilindros, todos esos discos que vienen siendo ¿quién? Pi por radio. ¿Quién es radio? La función al cuadrado, porque es pi por radio al cuadrado por altura. ¿Y quién es la altura?
delta X. ¿Sí están de acuerdo? Y yo sé que esto pues es la integral de AB de quién, de pi por la función al cuadrado por dx. ¿Sí quedó claro? Bien, pero eso es si yo giro en torno al eje X. ¿Qué pasa si yo en vez de haber girado en torno al eje X, ahora giro con respecto al eje Y? Bueno, pues que el sólido va a ser diferente, no va a ser el mismo. Voy a borrar esto. Si yo giro en torno al eje Y, primero que nada, esta es la región, ¿verdad? Y al girar en torno al eje Y, obtengo un sólido como este. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Un como platito de filo, ¿verdad? Ahí está el sólido. Nada más que en este caso el sólido está hueco. ¿Sí están de acuerdo que está hueco, verdad? Entonces ahí es otro método. Pero aquí a lo que voy es de que observen cómo todo depende del radio de giro. ¿Queda claro? Bien. Pues vamos con unos ejemplitos. Yo lo veo así ya con ganas. Ya que son ustedes bien inquietos. Mira nomás. Sale. Del 1 al 4. A ver, Dani. ¿El 1? 1. Allá atrás. Paulina. ¿Usted ya la había llevado antes? ¿No? Bien. Vamos a ver. Nos dice encontrar el volumen del sólido obtenido al notar la región limitada por las curvas dadas alrededor del eje especificado. Representa la región como sólido y dibuja un disco. Un disco. Sí, aquí también dice otra cosa. ¿Qué es washer? A ver, búsquenlo. ¿Arandela? ¿O qué dice? ¿Qué dice? Rápido, búsquenlo. Arandela. ¿Por qué arandela? Porque arandela es cuando está hueco. ¿Sí? Pero ahorita primero vamos a estudiar método de los discos, que es cuando tenemos sólido lleno. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿son qué? Rápido. No oigo. Inténme. Alrededor de el eje X. Apágale, Juan Pablo, por favor. ¿Por qué no llegaste, ingeniero? Sí, había un montón de tráfico, profe. ¿Y la tienda? ¿Qué pasó? ¿Y la tienda? A la tienda, no me la traje. ¿Y qué no? Es que ando salvando una materia. Pero pues los clientes también, si no, ¿quién es su jocho? Su jocho zorro. Pues, no está bien, ingeniero, primero en la escuela, ¿verdad? ¿Sí o no? Bien, vamos a ver. ¿Qué tengo que hacer? Dibujar las regiones. Es lo primero que tengo que hacer. ¿Queda claro? X, Y. Pues haces el examen a las 7 junto con el güero. ¿Dónde está el güero? Güero. Ahí está. Dale así para que te vean. Dale. A las 7. ¿Sí? ¿En qué salón? O ahorita me acompañan. Ahorita. Bien, vamos a graficar esta función. No es necesario que tabule. Es una recta con dos puntitos lago. ¿Qué valor le doy? El 0.
Si x vale 0, y vale 2. No oigo. Si x vale 1, perdón, si x vale 2, la función vale 1. No oigo. ¿Sí? ¿Sí o no? Ya con eso, y teniendo en cuenta que es una recta, puedo trazarla. Sin embargo, pues es importante que sepa dónde corta al eje Y, perdón, al eje X. Y corta al eje X cuando X vale 4. ¿Sí o no? No oigo. Bien. Ahí está. Y ya nos queda más bonita. No oigo. Perfecto. Vamos con este es quién. Ponle nombre. 2 menos 1 medio de X. ¿Esta cómo se llama? Y igual a 0. ¿Y quién es Y igual a 0? El eje X. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Quién es X igual a 1? Pues es esta. Ah, no. X igual a 1 es esta. Perdón, aquí estoy mal. Y igual a 0 no es el eje Y. Es el eje X, les dije, ¿verdad? ¿Qué les dije? Es el eje X. ¿Por qué es el eje X? Porque en él todos los puntos tienen coordenada 0. ¿Sí o no? Entonces el eje Y es el eje Y igual a 0 es el eje X. El eje X igual a 1 es este. ¿Se entiende o no? Y luego nos dice X igual a 2. X igual a 2. Ah, no, estoy mal. ¿Quién es el eje X igual a 2? Este. No oigo. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Ok? Muy bien. ¿Y quién es el eje de giro? El eje X. Entonces vamos a identificar la región que voy a girar. ¿Quién es la región que voy a girar y que está totalmente encerrada? Pues es esta. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Lo oigo? Sí. Y entonces, ya encontré la región encerrada. Voy a tratar de generar el sólido. ¿Cómo lo hago? Cojo esa región, más o menos, me la traigo para acá. Este es esa. Voy a girar en torno al eje X, que viene estando aquí. Vean. ¿Sí? Y al girar, pues es como si se reflejara esta parte con respecto al eje X. Y el sólido va a ser una cosa como esa. ¿Sí estamos? ¿Sí o no? Y es un sólido que no está bueno. Vamos a coger un cilindro representativo. Pregunto, ¿los cilindros van a ser, o discos, cilindros o discos, ¿sí? ¿Van a ser verticales o horizontales? Verticales, ya dijimos que son perpendiculares al eje. Como el eje es horizontal, esos tienen que ser perpendiculares. Y entonces el cilindro representativo, por ejemplo, puede ser este, ¿están de acuerdo? No oigo. Y este cilindro tiene un radio que va desde el eje de giro hasta donde se intersecta su altura con la superficie, ¿verdad? ¿Sí o no? Y tiene aquí entonces, tiene un ancho delta X, tiene un radio que es igual a la función. ¿Quedó claro? Entonces fíjense una cosa, vayan anotando. En cilindros, perdón, si el eje de giro es horizontal, voy a integrar con respecto de quién? Con respecto de X. Y la función debe de estar en función de X. ¿Queda claro? Es lógico que si ahora el giro fuera con el eje Y,
pues voy a integrar con respecto de y. ¿De acuerdo? Los cilindros van a ser, o los discos van a ser horizontales y la función tendrá que estar en función de y. Muy claro. ¿Sí o no? Bien. Entonces el volumen es pi por la integral del radio al cuadrado. ¿Quién es el radio? El radio, la función, pero debe de estar al cuadrado, ¿verdad? Pi por radio al cuadrado por altura, que viene siendo la diferencial. ¿Y de dónde varía x? De 1 a 2. Aquí me faltó x igual a 2. Este color está bonito, ¿verdad? Así como verde elegante. ¿Sí o no? ¿Cómo qué verde sería? Como eléctrico, así como medio eléctrico. Pero ¿cómo? ¿Magenta? No, porque el magenta es un tono de violeta o de morado. Sí, como más o menos, ¿no? Bien. Entonces, ¿de dónde? De 1 a 2. Ahí está. ¿Ya se fijaron? Entonces, pues ya nada más desarrollas. ¿Y cuánto me da? Tengo que desarrollar. A ver, tengo que desarrollar. No es necesario. Puedo integrar con la de U a la M. ¿Sí o no? ¿Quién sería U? ¿Quién sería U? 2 menos 1 medio de X. ¿Quién sería de U? ¿Quién sería de U? ¿Quién sería de U? No oigo. Menos 1 medio de... Menos 1 medio de X. No, menos 1 medio nada más de X. ¿Sí? ¿Qué pasa que le hace falta el menos 1 medio? Pues mira. ¿Y entonces cómo se lo pongo acá afuera? Menos 2. ¿Sí o no? Y entonces está completo. ¿Sería quién? U a la M más 1 entre M más 1 sin la C porque es definida de 1 a 2. Ahí está. ¿Sí o no? Luego. Entonces, ¿esto cuánto me da? Pi por en el superior es cuánto? Me va a dar 1. ¿Están de acuerdo que me da 1? 1 al cubo sobre 3. Y en el inferior, ¿cuánto me da? 2 menos 1 medio, 3 medios. Al cubo, 27 octavos. 3 medios al cubo, 27 octavos. Oigo. ¿Me queda así? ¿Me queda así? Profe, pero bueno, no sé, ¿a dónde se fue el menos 2 que estaba multiplicando? Aquí está. ¿Ya lo viste? Muy bien. Nomás estaba esperando. No lo habíamos puesto. ¿Se fijan? Oigo. Muy bien. Ahí está. ¿Sí saben entonces esto de aquí? Entonces me da cuánto? Menos 2 pi 1/3 menos 27 24avos. ¿Verdad? 27 24avos. Oigo. Bien. ¿Cuánto es 1/3 menos 27 24? Bueno, que de hecho lo podemos simplificar. Podemos sacar de tercera. Sería 9 octavos. No oigo. A ver cuánto me da 1/3 menos 9 octavos. Rápido. ¿Cuánto me da? Menos 19, 24. Menos 19 24avos. O sea, 19 doceavos pi unidades cúbicas. ¿Por qué es volumen? ¿Sí?
Oigo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué página? A ver, primero que nada, ¿es capítulo qué, ingenieros? ¿6 punto qué? ¿6 punto qué? ¿6.2 número 1? 19 doceavos pi unidad, bueno, no le ponen unidades cúbicas, pero es un volumen, hay que ponerlo. ¿Queda claro? No oigo. Entonces fíjense qué fácil es este método de los discos o cilindros. Resumiendo, ¿cuándo vamos a aplicar método de los discos? Cuando el sólido no esté hueco. Número 2. Si el radio de giro si el eje de giro, es horizontal, entonces el disco será vertical, el radio será vertical, integraremos con respecto de x y la función tiene que estar en función de x. Si el eje de giro es vertical, ¿verdad? Es vertical, entonces el cilindro o disco será horizontal, integraremos con respecto de y y la función tiene que estar en función de y. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, este método es muy bueno para calcular volúmenes de sólidos en revolución, que si se fijan se utiliza mucho en la industria, por ejemplo, para que sepas cuánto material vas a necesitar para fabricar cierto sólido, que obtengas a partir de, pues, girar cierta función. Esto pasa mucho en SolidWorks, por ejemplo. No solamente SolidWorks, hay muchos otros softwares, incluso mucho más potentes que SolidWorks. Por ejemplo, está el CATIA, está el NX, son mucho más potentes que SolidWorks, hay que decirlo. La idea está que se metan ya con esos sólidos como CATIA. CATIA se utiliza mucho en la industria aeroespacial, sobre todo porque tiene unas pues unas librerías muy potentes de MFD. MFD es Mechanics Fluid Computational, mecánica de fluidos computacional, muy potente. O sea, simulas, por ejemplo, cómo se comporta la temperatura en un perfil o en una pieza, en un flujo de aire, etcétera. Es muy potente eso. Pero yo, por ejemplo, su servidor, pues se tiene ahí en su casa de ustedes muchas impresoras 3D, y ahí también ustedes saben, no sé si han manejado este tipo de cacharros, te calcula cuando haces el diseño más o menos cuánto filamento se va a ocupar. Entonces hace más o menos una especie parecida, ¿no? ¿Sí? de cálculo del material, cuánto se utilizaría para la fabricación de tal pieza. Pues vamos a dejar aquí el examen, entonces que el próximo lunes pónganse a estudiar. Voy a compartir links. Nadie se ha metido a asesorías, ¿sí? Nadie se ha metido a asesorías. Entonces, que no quede por mí, ¿sí? Como la canción de Emanuel, la de ven que no quede por mí, no quede por mí. Ahí tú verás. Pero es la recta final y es la más pesada. Pónganse a estudiar, por favor. Estamos en contacto. Dios les bendiga.